en ese momento. Pues eso me hizo enamorarme más de él. No vi sus errores. En ese momento no me importaba lo que hacía. Yo estaba enamorada en sí de él, de cómo me trató en esos momentos, porque yo dije, no, este hombre ahora que se entere me va a dejar, y con mucha razón, ¿verdad? Eso es lo que uno cree. Yo creía como ese billete que decía la hermana Rosario, ¿verdad? Que porque estaba arrugado ya no valía nada. Pues eso pensaba yo, pero Dios creo que ya estaba preparando nuestro camino y puso a este joven, ¿verdad?, a que me diera valor. Bueno, pasó el tiempo, estuve con terapia psicológica y otras cosas, me quise matar, aquí estoy, no funcionó lo que tomé, aquí estoy, ¿verdad? Pues fíjense que tuvimos 3 años de relación de novios. Y al tercer año, ¿saben qué sucede? Salgo embarazada. No me daba miedo decirle a mis padres, como les digo, para mí mis papás desde ese instante dejaron de ser un cero de la izquierda. El problema era que me había desencantado mi novio y yo ya lo comencé a conocer como él, entonces yo no quería quedarme con él. Pero bueno, el hecho ya estaba y el bebé no tenía la culpa. Así es que a mi alrededor habían buenas personas con buenos consejos, gracias a Dios. Y bueno, sigo los buenos consejos y decido tener a mi hijo. Pero resulta ser que cuando yo le dije a Dios en esa ventana, Dios, si me sacas de esta, te prometo que voy a cambiar. Mentira. Pasó la terapia y con mi novio nosotros seguimos tomando. O sea, seguimos haciendo cosas y estuvimos 3 años juntos. Y no crean que de la manita agarrada nada más, ¿verdad? Si al tercer año pues todo salió a la luz, pues salgo embarazada. Pues fíjense de que en una de esas visitas donde la psicóloga, les iba a decir, la doctora, ¿verdad? Mi ginecólogo, me dice, mira, te vamos a hacer una ultra. No sé por qué, pero aquí pasa algo. Salgamos de la duda, ¿verdad? Efectivamente, me hacen una ultra. Les estoy hablando que mi hijo tenía alrededor de 7 meses de gestación. Todavía faltaba bastante. Me hacen la ultra y resulta ser que en la ultra sale que el bebé venía con sospechas de hidrocefalia. Híjole, dije yo así, ¿verdad? ¿Y esto cómo se digiere? Como les decía, mi mala relación con mis padres. Sí, ya no peleábamos como antes, ¿verdad? Porque yo sí peleaba bastante con mi mamá, lastimosamente, antes. Creía que la del problema era solo ella. No me veía a mí, ¿verdad? Pero sí vivía en la casa con ellos. Vaya, llego a mi casa, me fui a arrodillar al cuarto de mi madre. Y recuerdo que yo le había regalado una Biblia a mi mamá, no sé, no se las puedo describir, pero era una gran Biblia, gruesa, para que ella cambiara, decía yo. Pues llego al cuarto de mi madre, abro la Biblia, la puse en la cama de ella y me hinqué. Pero no crean que leí la Biblia, no se emocionen, solo la abrí, me hinqué y comencé a reclamarle a Dios que por qué me estaba haciendo esto. Yo le había prometido a Dios un cambio y yo no lo había hecho. He allí, ¿verdad?, el detalle. Pues fíjense de que Dios no me escuchó. Seguí con mi embarazo, ¿verdad? Solamente lamentándome. Hermana, yo no iba a ninguna iglesia, a pesar de lo que estaba viviendo en ese entonces. Y mucho menos nadie me había dicho, vamos, te voy a llevar a una iglesia. No, solamente, ay, pobrecita, mira, no te preocupes, ya vas a ver que todo va a salir bien. Nada más escuchaba. Bueno, pasa el tiempo. Mi hijo pues se enrolla, ¿verdad?, con el cordón umbilical y me lo tienen que sacar en ese momento porque se me ahogaba. No había cumplido los 9 meses todavía.
Mi hijo estaba para febrero y nace en enero. Bueno, no nace, sino que me lo tienen que sacar, ¿verdad? Pues fíjese que en mis embarazos yo siempre me hinchaba. Yo digo, me ponía como trucutú. ¿Han visto esas caricaturas de trucutú, verdad? Pues así me ponía yo. Pero media vez nací el bebé y yo volví a la normalidad. Todo bien. Pues así fue. Nace mi bebé y yo a la normalidad. Bueno, yo vi a mi hijo grande, ¿verdad? Nació. Todavía yo seguía viviendo con mis papás. Y mi novio pues con sus padres, ¿verdad? Cuando mi hijo nace, mi novio andaba de viaje. Bueno, viene, conoce a su hijo, me voy a mi casa, ¿verdad? Y resulta ser que pasa el tiempo, pero yo tenía que seguir visitando al pediatra para el control, ¿verdad?, de los bebés. Pues en una de esas me dice el pediatra, mira, la cabeza de tu hijo sigue creciendo. O sea, no era así como tan chiquito él, porque era un bebé grande, pero se veía normal que su cuerpo se veía menos que la cabeza, ¿verdad? Viene el pediatra y nos remite donde un neurólogo pediatra. Y así fue. Vamos donde este neurólogo, ya vivíamos juntos con mi esposo, porque él me dice, mira, mi papá me ha dado una casa, vámonos a vivir juntos a ver qué pasa. Bueno. Igual, él y yo, ¿verdad? Nada de Dios todavía, solamente nos acordábamos así como que, ay Dios mío, ¿verdad? Como éramos antes de conocer a Dios. Pues así fue. Vamos a visitar al neurólogo y el neurólogo nos dice, efectivamente, aquí pasa algo raro con sus hijos. Nos remite y le hacen un TAC cerebral. Y en el TAC cerebral pasa lo que ninguna mamá quiere escuchar. Nos dicen que nuestro hijo sí, efectivamente, tenía hidrocefalia. Y él estaba arriba de lo normal. Ok, miren, en ese momento, como les repito, yo no quería escuchar una noticia así. Y mi esposo mucho menos. Como dice mi esposo en su testimonio, me dieron en el talón de Aquiles. Ya se imaginan como mamá, ¿verdad? Fue una baldada de agua helada la que me tiraron en ese momento. Recuerdo que mi esposo me dice, mira, vamos a orar a ver qué pasa. Me abraza ahí mismo en el hospital, oramos y bueno, y seguimos con los estudios. Mi suegra estaba sirviendo, ¿verdad? Y ya ella lo había invitado a él, pero él no le había tomado la palabra. Pero con esto, con el caso de mi hijo, ahí sí, ¿verdad? Y ya fuimos juntos, fuimos a la reunión, nos gustó, muy bonito. Y tenemos, ahí en esa reunión, pues tienen la costumbre de escribir una petición en un papelito. Y se ora por ese papelito. Y bueno, sin ponernos de acuerdo, ¿verdad? Escribíamos, Dios, sanar a mi hijo. Dice mi esposo que en una de esas, él puso, Dios, si sanas a mi hijo, sin medicina, sin cirugía, te voy a servir por el resto de mi vida. Él sí se comprometió de veras. Hacer promesas con Dios es delicado. Pues bueno, miren, para no cansarlos, no pasó ni el mes cuando mi esposo me dice, yo siento que Dios ha sanado a nuestro hijo, me dice. Y viene él bien emocionado, le dice, mamá, yo sé que Jesús ha sanado a mi hijo. Bueno, mira, salgamos de la duda, ¿verdad? Llevarlo nuevamente. Nuevamente fue así. Lo llevamos donde el neurólogo. El neurólogo no lo podía creer. Él veía las placas, las revisaba. Yo no sé, ese señor, yo creo que hasta lupa usó el doctor para poder examinar las placas. Y solo se da la vuelta y nos dice, cipotes, vayan a darle gracias a Dios que su hijo no tiene nada. Miren, ¿saben que yo a mi hijo lo quise abortar? Porque yo decía que era demasiado joven. Y yo decía que no quería repetir lo que veía en mi familia.
Y no, yo no quería a mi hijo. Mi hijo tiene 21 años, es guapísimo, es tan inteligente, efectivamente no tiene nada, es enorme, o sea, es temeroso de Dios, ha servido a los jóvenes, le ha servido a Dios con los jóvenes. Pero Dios no se quedó ahí con nosotros, nos enamoró y nos quedamos ahí. Eso fue hace 21 años. Nos llaman para servir con los jóvenes donde estábamos, donde habíamos conocido a Jesús. Estuvimos 5 años sirviendo a Jesús. Mi esposo no había terminado su carrera y le dicen sus papás, lo siento, pero me importa más que termines tu carrera, tenés que retirarte. Él pues coordinaba a los jóvenes. Con el dolor de su alma pues tuvo que ser obediente porque no podemos hablar de obediencia y nosotros no serlo, ¿verdad? Así es que se retiró a terminar sus estudios y pues yo salgo embarazada. Como no teníamos tiempo desocupado, ¿verdad? Salgo embarazada nuevamente y resulta ser que mi hijo nuevamente nace de 8 meses. Nace de 8 meses porque dejé de sentirlo y a mí me empezó calentura. Mi doctora desde el principio me había dicho que la fábrica no era muy fuerte y que pensara muy bien que yo no podía tener tantos hijos. Pero mi esposo quería 5 hijos, que no importaba si eran niña o niño, pero él quería 5. Y bueno, y la doctora, ¿verdad? Mira, Edgar, que ella no puede, ¿verdad? Pensarlo muy bien. Pero él dijo, no, yo le creo a Dios. Bueno, así fue, ¿verdad? Viene nuestro segundo hijo. Y bueno, me lo tienen que sacar. Efectivamente, mi hijo pues estaba quedando sin respiración. Lastimosamente con él, si bien Héctor Edgardo, que es nuestro primer hijo, su situación fue crítica, pero después, el diagnóstico fue después, ¿verdad? Después de su crecimiento, ¿verdad? Lo que le pasó. Pero con José Daniel, que es nuestro segundo hijo, no fue así. Él desde el momento que nació, yo a puras penas y que lo pude ver, lo vi quizás después de días, no recuerdo muy bien, pero después lo pude conocer bien, ya que él venía con su pulmón derecho débil, no había logrado madurarse. Por más que mi doctora quiso hacer, no se pudo, ya era muy a distiempo. Entonces él sí se estaba muriendo. Miren, esto me marca tanto, porque de veras que ahí Dios es como cuando nos estamos preparando para un examen, ¿verdad? Para el parcial y pasamos tanto tiempo preparándonos y resulta ser que no pasamos ese examen. Así siento yo que Dios hizo ese examen conmigo, con mi segundo hijo. Les digo por qué. Mi hijo se queda en incubadora, no podía tocarlo, no podía amamantarlo. Me tenía que sacar mi leche y ellos le daban mi leche. Y para más de colmo, que esta mujer no era tan buena vaca lechera. Entonces eso me frustraba, que yo no podía alimentar muy bien a mi hijo. Y quizás debido a eso, agarró una bacteria en su estómago. Aparte de que su pulmón no lograba madurarse, él agarró una bacteria. Se le sube la bilirrubina, bueno, fueron tantas cosas. Recuerdo que en mi casa, mi esposo andaba sirviendo, lo llamaron a predicar y no se apuraba. Entonces vengo yo, agarro el teléfono y le llamo, ¿y dónde estás? Estoy predicando, me dijo. Cuando terminemos, pues llego. Yo tenía un fuerte dolor de cabeza, no tienen idea qué dolor. Y yo quise desquitármelas con él. Yo comencé a reclamarle y le decía, ¿y qué andas haciendo sirviéndole a Dios? Y mira cómo está nuestro hijo. Y yo me enojé con Dios, fíjense, imagínense. Voy a hacer alabe. Pues así fue.
Recuerdo que él, cuando llegaba a ver a mi hijo, entrábamos uno a la vez, y yo lo veía por el vidrio, que él con una gran paciencia le cantaba a mi bebé, y eso más me enojaba. Pero no me enojaba que mi esposo hacía eso, me enojaba que yo decía, ¿cuánto tiempo sirviéndote y mira lo que nos estás haciendo? Esas eran las palabras y los reclamos que yo le hacía a Dios. Yo no sé qué cara me veía mi querido esposo, me decía, amor, no se enoje, solo alabe. Llegaba a ver a mi hijo y yo, ¿verdad?, con lágrimas en mis ojos, porque no tienen idea cuánto lloraba, y no veían resultados, no veía resultados. Alrededor había no sé cuántos niños, unos 6 niños, y cada vez que yo llegaba ya no estaba uno, al día siguiente ya se había ido uno y mi hijo ahí seguía. Bueno, fíjense que un día maravilloso el Espíritu Santo, créanmelo, le pone en su mente a mi esposo que le hable de Jesús a la pediatra. Y él, verdad, bien feliz, él siempre feliz. La amargada era la mujer. Esto que está aquí atrás, olvídense que en ese momento había desaparecido de mi vida. No, la amargada era la mujer, y él el hombre más feliz del mundo, y mi hijo ahí en el hospital. Y él, verdad, con un libro a regalárselo a la pediatra, hablándole de Jesús, le daba testimonio de mi hijo el mayor, y yo solo lo miraba, ¿verdad? Y yo, ¿cómo puede estar tan tranquilo, verdad? Y mi hijo ahí. Bueno, llega el momento y nos dice la pediatra, mire Edgar, yo no sé qué ha pasado, pero venga mañana y se lleva a José Daniel. Ok, nos llevamos a nuestro hijo a la casa, ahora a seguirlo cuidar, ¿verdad? A seguirlo cuidando en nuestra casa. Yo feliz, ¿verdad? Dije yo, aquí está todo, ya pasó. Pues fíjense de que a los meses que tenía que ir de nuevo, ¿verdad?, a reanudar las consultas con mi hijo, llegó donde la pediatra, y he ahí por qué mi hijo estaba en el hospital en ese momento. Yo no lo había entendido hasta que llego donde la pediatra. Y me dice la pediatra, no revisó a mi hijo, no, nada. Ella inmediatamente me vio y me dijo, Ligia, quiero que le diga a Edgar, me dijo, que yo no podía quedar embarazada. Y mire, me dijo, y me enseñó su ultra, voy a tener mellizos, hermanas. ¿Y qué fue lo que hice yo? Quejarme. Nunca me puse a pensar, Dios, ¿qué querés de esta situación? Jamás me puse a pensar en eso, ni se me cruzó por la mente. ¿Saben cómo me sentí? Como quizás peor que una hormiga. Ni siquiera voy a ofender a la pobre hormiga de cómo me sentí en ese momento, cuando la pediatra me estaba diciendo no podía tener hijos. Y Dios le había regalado mellizos. Miren, tuve la oportunidad de conocer ese milagro, conocí a sus bebecitos, qué maravilloso. Bueno, ¿qué creen que hice? Empecé a ayunar, a pedirle perdón a Dios, a orarle a Dios, o sea, jamás en mi vida, o sea, Dios me había dado una lección tan grande. Es que de veras que ese Proverbio 31 aquí, ¿verdad? Empezármelo a meter. Así es que miren, ahí está mi hijo, tiene 15 años. Él está en una academia porque su sueño es ser portero y del Madrid. Y yo, claro que sí, mi amor, vas a ser portero del Madrid. El que no iba a vivir, ahora tiene 15 años. Saben que cuando el abuelo de ellos se llama José Mauricio, y entonces solo teníamos el José en honor al abuelo. El segundo nombre no lo teníamos. Y entonces viene mi esposo, ¿verdad? Otra vez mi esposo, y leyendo la Biblia, ¿verdad? Dios, ¿y cómo le ponemos a nuestro hijo? Y encontró el nombre Daniel. Por eso mi esposo estaba confiado siempre que lo llegaba a ver, porque dice que él cuando estaba sirviendo, que yo le reclamé que porque estaba sirviendo, dice que escuchó en su mente que le dijo una voz,
No doy nombres de muertos, sino de vivos. Por eso él dice que estaba confiado y tenía la total certeza y fe de que su hijo iba a levantarse de ahí. Así es que ahí está mi José Daniel, y sí va a ser el mejor portero del mundo, le decimos. Sí va a cumplir sus sueños, porque eso sí les digo, hermanas, si su hijo quiere ser doctor, abogado, y a usted no le gusta, no importa, apoyémoslo siempre. Miren, conmigo no lo hicieron mis padres. Yo quería ser veterinaria y mi papi, como su familia era de abogados, quería que su hija también fuera abogado. Óiganme, el peor error que podemos cometer como papás. A veces mi suegro, cuando está hablando con ellos y que qué van a estudiar, ay, vos ya sé que vas a ser portero, pero mira, hijo, de eso no se vive y que no sé qué. No importa, pero es su sueño. Así es que, para no cansarlas, y como pasábamos bien entretenidas con mi esposo, porque él quería 5 hijos, nace mi tercer bebé. Ok. Pues fíjense que nace mi tercer bebé. Y cuando mi tercer bebé nace, mejor dicho, cuando yo quedo embarazada, nos habíamos alejado de la iglesia, nos habíamos alejado de servir. Pues bueno, retomamos nuestras vidas nuevamente. Yo ya estaba embarazada, ya comenzamos a servir, comenzamos a ir a la iglesia nuevamente. Quedo embarazada y resulta ser que ahí la del problema era yo. La doctora ya me lo había cantado antes, ¿verdad? Dice mi esposo que cuando se da cuenta que yo quedo embarazada, se puso a orar y a pedirle a Dios, Dios, por favor, ya no, otro problema con mis hijos, ya no, ¿verdad? Háblame, mejor dame señales. ¿Qué quieres que hagamos? Pero por favor, no toques a mis hijos. Pero se le olvidó orar por la esposa. Y entonces, cuando les digo, nos habíamos alejado de servirle a Dios, nos habíamos alejado de la iglesia. Yo me puse bastante mal en ese embarazo porque habíamos tenido problemas fuertes con mi esposo. Y esos problemas tuvieron consecuencias con mi salud. Tuve eclampsia. Miren, ahí sí era el doble que trucutú. Era una cosa horrible. Mi campanilla creo que me llegaba a la mitad de la lengua. Yo no podía hablar porque no me dejaba hablar la campanilla, estaba así como suelta, no sé. Mis órganos comenzaron a atrofiarse, era una cosa horrible, espantosa de salud. Y entonces, así como que ya me tenían que sacar al bebé, o se moría él o me moría yo, o sea, era una cosa gravísima. Cuando yo comencé a sentir algo raro en mi cuerpo, me voy a consulta y me llevo a mi mamá, porque mi esposo no estaba en el país. Bueno, le digo, mami, yo siento algo raro, por favor acompáñeme, ¿verdad? Nos vamos juntas. Y efectivamente, mi hijo se había quedado ya sin líquido, o sea, ya era de vida o muerte, ¿verdad? Me hace cesárea nuevamente, ya era mi tercera cesárea. Gracias a Dios, mis hijos pues se llevan 5 años de distancia y me lo sacan. Fíjense, como mi esposo había orado por sus hijos, ¿verdad? Gracias a Dios, a pesar de que otra vez de 8 meses tienen que sacarme a mi hijo, pero nace de salud, todo bien, pero yo no, me quedo en el hospital y no lograban controlarme. Miren, ahí sí les digo, me empecé a poner a cuentas con Dios, pero ¿saben qué? Ya no era de reclamarle lo que yo había hecho 5 años atrás, al contrario, estaba feliz, fíjense, me sentí confiada, sentía paz, sentía que, no sé, sentía otra vez como que Dios me estaba probando. Pero ahora era diferente. Recuerdo que mi doctora andaba pero súper afligida, ¿verdad? Pero yo de lo más feliz.
Le preguntaba a mi doctora qué pasaba, ella solo me decía, hija, no te preocupes, que todo está bien. Pues bueno, recuerdo que a mi hijo tampoco no lo pude ver, pero era por mi mismo estado. Así que como a los 2, 3 días me dice la doctora, Ligia, te voy a mandar a la casa, vas a pasar Navidad en tu casa. Cuando venga Edgar, te vas a mi consultorio, que quiero hablar con él. Ella no me dijo absolutamente nada, ¿verdad? Ok, me fui a mi casita, esperé a mi esposo. Bueno, me voy a la consulta con ella y estaba mi esposo a mi lado. Viene ella y comienza a hablar, ¿verdad?, de la situación, de todo lo que yo había pasado. En pocas palabras, hermana, le dice mi esposo a la doctora a mi esposo, Edgar, Ligia se nos estaba muriendo. Pero Ligia, te quiero decir algo. Las pastillas que estabas tomando, que eran para la tensión, esas pastillas supuestamente eran de por vida. Ya no te las vas a tomar, me dijo. Y ya no te voy a llamar Ligia, te voy a llamar Milagrito. Miren, mi esposo era un niño llorando. Pero o sea, yo me le quedaba viendo, yo tenía una gran sonrisa, porque hoy no me había quejado con Dios. O sea, yo dije, yes, Dios, ahora sí pasé la prueba, ¿verdad? Gracias. Le estaba dando gracias a Dios porque yo sabía que si me había dado estos 3 hijos, era para darme la oportunidad de sentir ese amor de mamá que a mí me había hecho falta. Miren, me sentí la mujer más feliz del mundo porque Dios me había dado un gran regalo nuevamente. Y yo me le quedo viendo a mi esposo y le digo, amor, todo está bien. Mi hijo va a tener 10 años, nunca necesité una pastilla. Dios me dio, después de eso, me dio tantos regalos especiales que ustedes no se imaginan lo que ha hecho en mi vida. Fíjense que me mandó a Israel y allá en Israel, al siguiente día nosotros salíamos para Egipto. Y así todo triste, ¿verdad? Porque de veras que un gran contraste estar en Israel y que te digan, no, miren, nos tenemos que ir de aquí. Pues el líder con el que andábamos nos dice, bueno, como nos despedimos de Israel, pues vamos al Monte de los Olivos, oramos, ¿verdad? Cada quien ore por su lado y todo eso. Yo había dejado a mi bebé, tenía como 10 meses, pero se daba la oportunidad de ese milagro, de ese viaje. Y recuerdo que cuando el líder nos dice que oráramos ahí en ese momento, yo comencé a pedir por mi familia, por todo, ¿verdad? Por mi madre, que ahora sí oro por ella. Pero oro por ella para que Dios me le dé salud, me le dé vida. Porque ahora sí, yo sé que ella conmigo jamás me había dicho, madre, te amo. Y ahora me lo dice a cada momento. Pues bueno, fíjense que les quiero decir, aunque nosotros estábamos sirviendo con mi esposo, pero de vez en cuando me echaba mi cervecita con el coctelito o el su vinito, porque pensábamos que eso no era malo. Pues yo orando ahí en ese momento, me quedo callada, porque a veces es bueno quedarse callada cuando uno está orando. Yo sé que a las mujeres nos gusta hablar, pero hay un momento que debemos de dejar escuchar al Espíritu Santo. Pues fíjense de que tomé ese consejo, ¿verdad? Y bueno, me voy a callar, ¿verdad? A ver qué Dios quiere conmigo. Me quedé callada. El lugar es tan grande que da la oportunidad de uno de estar solito. Pues fíjese que escuchó una voz. Yo jamás, por más que yo escuchaba que decía que escuché la voz, que vi aquí, que allá, nunca. Y en ese momento escucho una voz que no se las puedo describir. Realmente no me pregunten porque no se las describo. Y esa voz me dijo, no quiero alcohol en tu vida. Miren, qué horrible sentí, pero horrible sentí por vergüenza. Comienzo a llorar y mis lágrimas eran caliente. Fíjense, eso fue hace ya casi 11 años de que Dios hizo ese milagro en mi vida. Y después de eso, que yo le pude cumplir a Dios, porque hasta el momento no le he fallado,
me llaman a servir con mujeres. Qué privilegio es poder servir con mujeres. Y lo tremendo es no fallar, ¿verdad? Para poder hablar con autoridad con ellas. Pero, queridas amigas, les puedo decir que soy feliz. Miren, me encanta estar en mi casa, me encanta disfrutar de mis hijos. A cada momento les digo, te amo, les digo lo importante que son para mí. A mí, mi hijo pequeño ha salido naturalista como su mamá, ¿verdad? Él dice que va a ser veterinario, no, que va a ser biólogo. A él, el biólogo dice que va a ser, y me encanta hablar con él de cosas de animales. Él me enseña a mí, aprendo de mi segundo hijo, que es tan cariñoso. Mi tercer hijo me enseña cómo usar la computadora. Acérquense a sus hijos, no permitan que alguien más se acerque a ellos y les meta cosas negativas, no lo permitan. No cometamos ese error. Hay tiempos, ustedes saben los tiempos que estamos viviendo, y que sin Dios esos tiempos no somos nada, pero con Dios es diferente. Ahora mis hijos andan juntos, salieron y me dicen, mamá, que Dios te bendiga, ¿dónde vas a ir? ¿Cuándo yo le iba a decir eso a mi mamá? Dios te bendiga. Pero ahora sí lo hago. Amo a mi madre, ahora la estoy disfrutando, el tiempo perdido que no tuve la oportunidad con ella, pero Dios, gracias, y en su bendita misericordia me ha dado esa oportunidad para hacerlo. Gracias, mamitas. ¿Y saben qué? No cuesta ser feliz, no cuesta confiar en Dios, porque yo sí confío ahora bastante en Él. He visto esos 3 milagros en mis hijos. Así es que gracias, mamita, y si ustedes me permiten, vamos a hacer una pequeña oración. Y la oración pues es para que el Espíritu Santo pues nos llene más de su amor. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta bella iglesia. Gracias por cada una de estas mujeres, bendito Señor. Papito, así como has llenado de amor mi corazón, así como me has dado la oportunidad de ser madre y de disfrutar a mis hijos, te clamo por cada una de estas mamitas para que las bendiga, les dé salud, les llene de sabiduría y que puedan disfrutar a sus hijos. Y por cada una de las hijas que están aquí presentes, Señor, para que guarde su corazoncito, guarda sus mentes, Padre Celestial, pero en especial te clamamos para que tus ángeles las rodeen siempre y que cuiden sus pasos. Gracias, bendito Señor, por bendecirlas y por bendecir la vida de la hermana Marlene. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Señor. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.